Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que están en la sintonía de esta transmisión. Le damos gracias a Dios en este día viernes 24 de abril del 2020. Estamos nuevamente para estudiar la palabra del Señor y animar a la iglesia, a los siervos de Dios, seguir peleando la buena batalla de la fe. Seguimos en la brecha, pidiéndole al Señor misericordia, ya que la promesa dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. La promesa dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa para cada uno de nosotros. La Biblia también nos dice que Él es amplio en perdonar, que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Y eso nos levanta el ánimo, querida iglesia, nos da fe para seguir en medio de esta tribulación, en medio de este conflicto. Seguimos esperando en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Les pido por favor que sigan conectándose, que ahí en su casita, en la sala, ahí queremos levantar un altar para nuestro Dios soberano, con sus hijos, con su familia. Tome la escritura en sus manos, mis queridos hermanos y amigos, y vamos a estar meditando en la bendita palabra de nuestro Dios. En el libro de Salmos, el capítulo 62, la Biblia nos enseña, y vamos a dar lectura, los 12 versículos bíblicos, y dice así: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi fuerza y mi roca y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 8, yo no sé si usted tomó en cuenta, mi querido hermano, es una promesa, y el salmista nos dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Seguimos confiando plenamente en nuestro Señor, confiados, y creemos que el Señor nos ha dado la victoria. Este tiempo no lo hemos tomado como un tiempo perdido, es un tiempo de restauración, un tiempo que la iglesia está levantando un altar en sus hogares. Que haya esa comunicación, los padres con los hijos con los padres, porque en verdad, si nos ponemos a pensar, a meditar, a considerar, hemos estado, amados hermanos, en una rutina por mucho tiempo, y Dios nos ha dicho hasta aquí, nos ha dado un pare,
quiero que converses con tu hijo, quiero que estés cerca de tu hijo, cómo le responde al maestro, cómo se comporta al lado tuyo, cómo está recibiendo las clases. Todo eso, amados hermanos, debemos darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Y no te olvides que Él es nuestro refugio. Nuestra alma está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que levantemos el ánimo. Hoy viernes, una noche muy fría. Bendición para cada uno de nosotros. Está lloviendo, pero seguimos ahí, amados hermanos, y sé que en esta noche Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Quiero hacer un recordatorio. El día miércoles hablamos acerca de la salvación. Yo no sé si usted se acuerda el tema del día miércoles, ¿sí? Que era la naturaleza de la salvación. Bíblicamente, sin equivocarnos, sin salirnos de la palabra de nuestro Dios eterno, categóricamente hemos hablado verdad bíblica, que la salvación está solamente en Jesucristo, que Él es el único que salva, que Él es el mediador, el único entre Dios y los hombres. Como veíamos que el apóstol Pedro dijo, y en ninguno otro hay salvación. Y veíamos también el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 9, que el Señor decía, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo. Ahora, amados hermanos, queremos ver, amados hermanos, tres aspectos de la salvación. Le he puesto como título a esta enseñanza. Y es por eso que nuevamente yo quiero dar lectura los textos que dimos, que compartimos el día miércoles. Yo no sé si usted se acuerda, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, voy nuevamente a dar lectura. Y dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el versículo que nosotros tomamos, Hebreos capítulo 5, el verso 8 y el verso 9. Y vamos a seguir meditando, basándonos en ese fundamento bíblico, mis queridos hermanos. La palabra de nuestro Dios nos enseña que para que el hombre reciba la salvación, tiene que arrepentirse. Número 1 era arrepentimiento. Número 2 era creer en Jesucristo. Y número 3, obedecer a Jesucristo. Ser hijos obedientes y perseverar. Mis queridos hermanos, hoy quiero ver con ustedes lo que la Escritura nos sigue enseñando. También podemos decir que las verdades relacionadas con la aplicación de la salvación de parte de Dios puede resumirse en tres aspectos. Y eso es lo que quiero ver con ustedes. Número 1, justificación. Vamos a ver también lo que es regeneración. Y número 3, la santificación. Esos vamos, amados hermanos, esos puntos muy importantes, doctrinales, vamos a estar meditando en esta noche. Así que le invito a que tome la Biblia. Si es posible, un cuadernito, un esfero, para que usted anote, ya que nuestra mente es frágil, pero es importante nosotros tener claro estos principios fundamentales en la vida cristiana. Recuerde que el arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo, producido por la palabra de Dios. Y muchas veces he mencionado Hebreos capítulo 4, el versículo 12, que es viva y eficaz la palabra de nuestro Dios eterno. Queremos, mis amados hermanos, que Dios nos abra el entendimiento, nos dé habilidad para entender, para comprender, ¿sí? Y sobre todo a los pastores, a los siervos del Señor, que nos dé también gracia, ¿sí? Inteligencia para poder llegar con la palabra al corazón de la iglesia.
para que todos puedan entender y comprender. Ya que la palabra del Señor nos dice que Dios ha dejado 5 ministerios, según Efesios capítulo 4, el verso 11. Ahí dice pastores, evangelistas, maestros, profetas, a fin de perfeccionar al pueblo del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, amados hermanos. Tenemos que enseñar la Escritura, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Le invito, por favor, ir a la carta del apóstol Pablo a Tito, del apóstol Pablo a Tito. Nos dice así en el capítulo 3 de la carta de Tito, el versículo 5. Yo quiero que allí usted tome la Biblia y se ubique en ese texto bíblico. Y dice así: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo también concuerda con Efesios, el capítulo 2, el verso 8, cuando el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que el Señor nos ha salvado por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, hermano, vuelvo a reiterar, es por gracia. Gracia significa un favor inmerecido. No nos merecíamos nosotros, pero Jesús de Nazaret tomó nuestros pecados, como dice en el libro del profeta Isaías, y llegó a la cruz. Llegó allí a la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, y derramó su preciosa sangre por nosotros. Y desde allí él dijo: Elí, Elí, lama sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús de Nazaret, el único que llegó a la cruz para redimirnos. Es cierto que otros murieron crucificados, pero porque ellos pecaron. Pero Jesús no pecó. Él murió en la cruz, llegó al monte Gólgota, cargando nuestros pecados, nuestras ofensas, como decía el profeta mesiánico Isaías. Así que, amados hermanos, vamos a ver la primera connotación, la justificación. Y vamos a ir, por favor, a la carta del apóstol Pablo, al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Quiero que usted busque esta cita bíblica. La carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 1 nos dice así: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera connotación es la justificación, mis queridos hermanos. Vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Sabe usted qué es la justificación? Bueno, tenemos que meditar, porque a veces siempre hablamos, bueno, Dios me justificó, pero en sí tenemos que saber qué significa esa palabra justificación. Querido hermano y amigo, esta palabra quiere decir, es el acto de pronunciar justo a un acusado, absolviéndolo de toda culpa. Eso significa la palabra justificación. Es exactamente lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por usted, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Llevó nuestros pecados, éramos culpables, habíamos, amados hermanos, pecado, habíamos cometido muchas maldades, pero el Señor tomó el pecado de toda la humanidad. Él no pecó y llegó a la cruz, de tal manera que la Escritura nos enseña que el Padre le viró el rostro, se sintió solo, pero Jesús nos ha dado la victoria. Como el siervo del Señor, el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, dice que anuló toda acta de maldición que estaba contra nosotros, anulándola allí en la cruz.
Por tanto, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que valorar que el Señor nos ha justificado. Se cumple lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1. Cuando el escritor, el siervo del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? No dice a María, no dice a Pablo, no dice Pedro, a Jesucristo. Él es el que perdona, Él es el que libera, Él es el que llegó a la cruz y nos ha justificado. Quiero, amado hermano, que usted se sienta feliz, se sienta dichoso, privilegiado, bendecido, saber por la Escritura lo que el Señor ha hecho por usted. Te ha justificado. Entonces en Romanos capítulo 8, desde el versículo 33 en adelante, ahí es cuando el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Mas Cristo es el que murió, el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién acusará? Usted y yo, mi querido hermano, hemos sido justificados. Por eso es importante nosotros, hermano, estos principios cristianos, estas verdades maravillosas, hermano, tenemos que estar conscientes. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Qué hizo el Señor? Cuando nosotros valoramos eso, hermanos, no vamos a cambiar la gloria de Dios, no vamos a cambiar el llamado de Dios, el don de Dios que Él nos ha dado, o el ministerio que el Señor nos ha dado. Vamos a valorar totalmente. Y ahí la palabra del Señor nos dice que debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros tenemos que buscarlo al Señor. Así, querido hermano, Dios nos ha justificado. Éramos culpables, pero Él nos ha declarado justos. Somos absueltos de toda culpa, mis queridos hermanos. Quiero dar otro texto bíblico, lectura. Romanos capítulo 4, el versículo 5. Tenga la bondad, querida iglesia. Queremos meditar aquí. En el capítulo 4 de Romanos, el versículo 25, la palabra del Señor nos dice así: sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que Él levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mis queridos hermanos, Iglesia de Cristo, tenemos nosotros que darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor. Todo lo que era necesario de parte de Dios para nuestra justificación, amados hermanos, fue cumplido con la muerte de Cristo. Por esa causa Jesús fue levantado de entre los muertos. La resurrección confirma que la muerte de Cristo en la cruz fue aceptada por Dios para que ahora toda persona que se arrepiente sea justificada y absuelta de todo pecado. Querido amigo, el Señor Jesús puede perdonar todo pecado, absolutamente todo. En una ocasión, en Guayaquil, en una campaña, se acercó un hombre llorando y él preguntaba: ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Será que Dios me puede justificar, predicador? La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado en el libro de Salmos capítulo 51, el verso 17. Y en Juan capítulo 6, verso 37 dice: si alguien viene a mí, yo no lo echo fuera. Dios es misericordioso. Recuerde,
que el Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 17 nos confirma la escritura, que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que, querido amigo, Dios puede perdonar todo pecado, toda maldad, y Dios puede hacernos libre de toda maldición generacional, es decir, de toda iniquidad. Por tanto, es tiempo de buscar a Dios, como dijo el profeta mesiánico: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que Él es amplio en perdonar, en liberarnos, hermano, y darnos la salvación. Por tanto, querida iglesia, tenemos nosotros que seguir adelante, porque lo que Cristo ha hecho por usted y por mí es grande. Nadie en la tierra puede hacer lo que Él ha hecho por ti y por mí. Nadie te puede amar como Cristo te ama. Yo sé que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, mis hijos, mi esposa me aman, pero el amor de Dios es por encima de todo ese amor filial. El amor de Dios es el amor ágape, ese amor tan maravilloso, hermano. Ese amor incondicional, como dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amados hermanos, la justificación es muy importante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver la segunda connotación, la regeneración. Y esto encontramos, mis queridos hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 3. Es un pasaje muy conocido por la iglesia, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el verso 3, y nos dice así la palabra del Señor. Nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero el versículo 3, yo quiero que usted lo subraye, quiero que ahí medite en este texto, y nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. O sea, no puede ver el reino de Dios. Está hablando este nacimiento, queridos hermanos, la palabra del Señor lo llama regeneración. Ahora, ¿qué es la regeneración? ¿Qué significa, amados hermanos, esto? Así de sencillo: nuevo nacimiento. Recuerde que en la carta del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 1, dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos con vida físicamente, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay dos clases de muerte: la muerte física, que significa separación, y la muerte espiritual. Un hombre puede tener mucho dinero, pero si no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, el dinero no lo puede salvar. No lo puede salvar. Hay dos lugares donde el ser humano puede ir.
después de la muerte. Recuerde que el alma es inmortal. Recordemos que somos tripartitos. Esto significa que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios promete en su palabra al hombre salvarlo en su totalidad. Hay personas que dicen, no, el cuerpo para nada sirve. No, el cuerpo, la Biblia lo declara categóricamente que es templo del Espíritu Santo. La morada de Dios. Ya que en el Antiguo Testamento el Señor moraba en un tabernáculo, hoy mora en nosotros. El Señor, por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 22, 23 y 24, el Señor dijo, mi Padre vendrá y vendremos a Él y haremos morada en Él. Me manifestaré a Él. Por eso es lo más lindo y maravilloso lo que dice el libro de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí es cuando la palabra del Señor nos enseña, hermano. Y viene el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Así que, amados hermanos, hemos sido regenerados. Ese es el nuevo nacimiento. Y vamos a ver, mi querida iglesia, ya que la regeneración es una experiencia interna efectuada en el alma del hombre que involucra la comunicación de una nueva vida producida por el poder de la palabra. Y ahora sí lo invito al texto y a la cita bíblica, Santiago capítulo 1, el verso 18. Recuerde que siempre me gusta enseñar con muchos textos bíblicos. No podemos hacer doctrina de un versículo, ese es un error. La hermenéutica nos enseña que para hacer una doctrina tenemos que tener siquiera 6, 8, 10 versículos bíblicos. 10 versículos. Ese es el error de las sectas, que toman un versículo y usted sabe, mi querido hermano, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces vamos a ver lo que la Biblia, la palabra del Señor nos enseña. Nos habla categóricamente en el capítulo 1, el versículo 18, y nos dice así la Escritura. Él, es decir, Cristo, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, pero ahí hay algo muy importante. No cualquier palabra, porque en este tiempo se está predicando cualquier palabra. Por eso tenemos que analizar, tenemos nosotros que meditar lo que nos están diciendo. La palabra del Señor nos dice, la Sagrada Escritura, Él, es decir, Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mire, la palabra, la Escritura, no es un sueño, no es una revelación, por favor, no es una profecía. La profecía perfecta, exacta, la que no miente, es la palabra. La palabra. Por eso he dicho que si hay una revelación, si hay una profecía, tiene que pasar esa profecía, esa revelación, ese sueño o esa palabra de ciencia por la palabra. Hay que analizarla. Nunca la iglesia primitiva fue guiada por profecías. Nunca. Recuerde que los dones no nos salvan. No nos salvan. Son regalos de Dios para que nos enamoremos de Él, para que le sirvamos a Él. Nosotros tenemos que vivir la Escritura y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. El apóstol Santiago dice, la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso la regeneración es producida por el Espíritu Santo y producido ese cambio, ese nuevo nacimiento por la palabra, porque la palabra tiene un poder, hermano. Hermano, y perdone que nuevamente mencione Hebreos 4:12. Es viva la palabra de Dios, es eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres llenos de la Escritura, llenos de la palabra, porque Dios, el Señor, quiere que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Amada iglesia del Señor, así que la regeneración es nuevo nacimiento, producido por el Espíritu Santo y por la palabra. Una persona que haya sido bautizada con el Espíritu Santo, hermano, no será la misma. La experiencia tan linda y maravillosa que tuve cuando yo acepté a Cristo, y a los pocos meses, querida iglesia, que yo acepté a Cristo, mi anhelo era ser bautizado por el poder del Espíritu Santo. Y a los 4 meses Dios me bautizó. Hablé en otras lenguas. Yo creo que el Espíritu Santo, que si hay bautismo del Espíritu Santo, la Biblia lo dice, la palabra del Señor. Bueno, algunos dicen que eso fue para los apóstoles, ¿no? En este tiempo Dios quiere bautizar con el Espíritu Santo a muchos siervos de Dios, que cuando usted predique con unción, con autoridad, con veracidad y sin temor, sin miedo, sino categóricamente con lo que dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ver, querida iglesia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, que acabamos de dar lectura, pero quiero dar lectura el versículo 5 al verso 6. Vamos a ver aquí la Escritura, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. El verso 5 nos dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Queridos hermanos, la regeneración es lo más lindo. La justificación, lo más hermoso. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque la Biblia lo llama al Señor no solamente nuestro gran sumo sacerdote. No solamente dice que está intercediendo. La Biblia también enseña y dice que Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Y este abogado maravilloso nunca pierde un juicio. Nunca se deja sobornar. Él es fiel. Él es justo. Él practica y practicará por los siglos de los siglos la justicia. Querida iglesia, vamos a ver ahora la tercera connotación. Ya hemos visto la justificación, hemos visto la regeneración, que es nuevo nacimiento, y vamos a ver ahora la santificación. Recuerde que la Biblia dice: el que es santo, sea santo todavía. Apocalipsis capítulo 22, el verso 12 dice: el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese más. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. La palabra de nuestro Dios nos enseña categóricamente. El capítulo 3, el versículo, vamos a ver aquí, sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, perdón. El versículo 23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que usted no puede entregar su cuerpo al pecado. No puede, porque el cuerpo es templo
del Espíritu Santo. Y Dios nos dice aquí que Él mismo va a santificar. No dice primero el cuerpo. Dice la Biblia, la Escritura, dice, Él mismo santificará por completo. Porque Dios no quiere que seamos medias tintas. ¿Somos o no somos? ¿Le cantamos a Dios en verdad o no le cantamos? No podemos estar entre dos pensamientos vacilando. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Elías. Elías, el profeta de fuego, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvalen a Él, síganle a Él. Y si Baal es Dios, vayan en pos de Baal. Pero Él dijo, hoy el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Ese va a ser el Dios que tenemos que adorar. Estoy parafraseando. Y dice la Escritura que descendió fuego cuando el profeta oró. Y dice la palabra del Señor que todo ese holocausto, aún las piedras, literalmente, hermano, el fuego de Dios quema todo. El fuego terrenal no puede quemar las piedras. Yo he visto que se parten, ¿no? Pero ese fuego de Dios, dice la Biblia, que la redujo a polvo. Porque ese es el fuego de Dios. La regeneración cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, hermano, eso es maravilloso. Saca el odio, saca la amargura, saca el resentimiento, saca toda impiedad, todo engaño, toda mentira. Nuestro corazón es limpio. Y la Biblia dice que Dios nos dará un corazón nuevo. La Biblia dice que en ese corazón nuevo derramará de su espíritu. Allí, hermano, y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él nos ama, que Él estará con nosotros. Por tanto, iglesia, tenemos nosotros que valorar. Así que la santificación es muy importante. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña, el mismo Dios de paz te va a santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué es santificación? Queridos hermanos, la palabra santificación viene de la palabra santo. Y santo significa separado. Usted ha sido separado para Dios. Usted ha sido separado para que le sirva. Usted ha sido separado para que le alabe, para que le glorifique, para que le dé gloria, honra a su Señor. Para alabanza de su nombre. Por eso el apóstol dice, para que seamos luminares aquí en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Recuerde la oración de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17. Cuando el Señor oró por nosotros, oró por los discípulos y dijo, están en el mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Es por eso que el apóstol Santiago, capítulo 4, el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero nosotros no somos enemigos de Dios. Se ha cumplido lo que la Biblia dice en Juan 15, 17. Ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos. Porque somos de Dios. Caminamos para Dios. Y vamos a dar fruto y seguiremos dando fruto, querida iglesia. Entonces, amados hermanos, santificación significa que tú eres separado para Dios. Y si Él te ha separado, si tú eres joven, esto significa, hermano, que hay un futuro grande, hay un futuro de bendición, de éxito, de victoria en tu vida. Y que el pasado quedó atrás. Por eso, vuelvo a reiterar, Dios es poderoso para cortar toda maldición generacional. Quizás tu papá fue adúltero, tu papá le gustó mucho el licor, el trago, cuántas cosas, pero cuando tú vienes a Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, según la Escritura, 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. Entonces, iglesia,
Eso es lo hermoso del Evangelio. Por eso nosotros en este tiempo estamos disfrutando a lo máximo. Estamos orando por nuestra familia, estamos seguros en Dios y reconociendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no vamos a desmayar, vamos a seguir buscando su bendita presencia. Santificación, amados hermanos. El estado de santificación da como resultado una conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 6, el verso 19. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? El capítulo 6 de la carta a los Romanos, el versículo 19 nos dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Está hablando el tiempo pasado, cuando no éramos cristianos. Pero hoy que somos hijos de Dios, todos los miembros de nuestro cuerpo tenemos que presentarlos para el Señor. Es por eso, hermano, cuando usted va al templo, cuando usted en su casa coge un instrumento musical, usted pone alabanzas, usted hace su devocional, y qué hermoso aplaudir, qué hermoso alabar a Dios. Hermano, la iglesia nunca dejará de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y aún hasta los instrumentos que tenemos en el altar son instrumentos que son separados solo para adorar, para tocar, para entonar cántico, alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice: así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el verso 20, porque cuando erais esclavos, está hablando de antes, del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero el verso 21 hace una pregunta, y dice así: ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando nosotros retrocedemos un poco, en verdad, queridos hermanos, que nos avergonzamos de la vida que teníamos antes, lo que vivimos antes. ¡Qué vergüenza! Nos sentíamos tan fuertes, llevando a la casa una jaba de cerveza. Nos sentíamos bien, ¿no? Obviamente porque el enemigo nos tenía dominados. ¿Y cuántas cosas hicimos, mis queridos hermanos? Pero bueno, la Biblia dice, la palabra del Señor, que todo ese pasado, el Señor lo sepultó en lo profundo del mar. Él no se acuerda. Y si yo me acuerdo algo de mi pasado, es para glorificar, para exalzar el nombre del Señor, para predicar, para dar testimonio cómo era mi vida antes y cómo el Señor nos tiene hoy en la actualidad. Cómo Él nos ha bendecido, cómo Él nos ha dado fuerza y nos ha hecho crecer en conocimiento, nos ha hecho crecer en santidad, en obediencia, hermano. ¿Cómo no darle la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor Jesucristo? Entonces, querida iglesia, tenemos que ser muy agradecidos con Dios, con el Señor. La santificación es el estado predeterminado por Dios para el creyente. Por ello recibe el nombre de santos. Recuerde que los santos no están en el cielo, los santos están en la tierra. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña en Romanos 1:7. Romanos capítulo 1. La Sagrada Escritura nos dice así. Y nos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo. Amada iglesia, Centro de Adoración Cristiana, aquí en esta preciosa ciudad de Tulcán, Cristo te ama y quiero que usted valore lo que el Señor ha hecho por usted. Dios es bueno, es misericordioso y quiere que valoremos. Él nos ha justificado. La Biblia dice, hay una regeneración en nosotros y también Dios quiere irnos cada día perfeccionando, santificando. No somos perfectos, pero vamos hacia la perfección. Adelante con Cristo, iglesia. Levántese. Yo estoy viendo la gloria de Dios en este tiempo. Dios es bueno y misericordioso. Y a mis hermanos que quizás no pueden todavía salir a trabajar como antes lo solían hacer, esperen en Dios. Dios no va a fallar. Dios va a suplir. Y Dios nos va a dar una sorpresa muy pronto. Porque Él es bueno. Porque Él dijo, las aves del cielo no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, pero mi Padre Celestial las alimenta. Dios nunca llega antes ni después. Él llega en el momento perfecto. No sé, muchas veces nos equivocamos y hablamos como dijo María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. 2 días que el Señor se quedó. Sabía que había muerto Lázaro, pero Él se quedó allí. Recuerde que el Señor era dirigido por el Espíritu Santo. Pero el Señor llegó en el momento preciso. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, ¿qué vas a ver? La gloria de Dios. Vamos a ver en este tiempo la gloria de Dios. Dios va a guardar tu familia. Dios va a cuidar tu vida. Créale a la Escritura, a la palabra del Señor. Y por favor, cuídese de esas grabaciones que nos envían, que ahora, hermanos, están enviando profecías. Crea la palabra de Dios. ¿Sí? Vuelvo a reiterar las profecías para que estemos con temor, con miedo, que ni siquiera abramos la ventana. No, nuestro Dios es poderoso. Si tienes que salir a hacer las compras, Dios sabe que tienes que ir a ver el sustento. La Biblia dice, bendito será tu salir y bendito será tu entrar. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Hoy me tocó a mí salir. Y aquí estamos, tomando obviamente todas las respectivas precauciones, obedeciendo. Y Dios es bueno y misericordioso. Te aliento, iglesia, Iglesia Centro de Adoración Cristiana, y a todos mis hermanos de otras congregaciones que nos están viendo, siguiendo a través de internet, que Dios les bendiga. Y un saludo muy cordial allá en España. Me han mandado saludos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Estamos ausentes en cuerpo, pero presentes en espíritu. Busquen a Dios. Sigan adelante, que Cristo es bueno y misericordioso. Vamos a orar. Para concluir este programa, le invito por favor que me acompañe en oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, al estudiar tu palabra, Señor, recibimos seguridad, confianza, certeza, convicción, Señor. Nos damos cuenta que tu amor es tan grande. Lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por más que te sirvamos de día y de noche, nunca podremos pagar lo que tú has hecho por cada uno, Señor, de tus hijos. La iglesia, Señor, en esta hora, nos unimos, te adoramos, te rendimos pleitesía, te honramos, Señor.
nos humillamos delante de ti, reconociendo, Señor, lo que tú has hecho sin merecernos. Gracias por justificarnos. Gracias por la regeneración. Y gracias por la santificación, Señor. Queremos vivir para ti, apartarnos de toda mundanalidad, Señor, y dar testimonio, Señor. Así como Enoc caminó contigo todos los días, así como Noé, la palabra dice que Noé caminó con Dios. Por tanto, nosotros también, Señor, tu iglesia, tu pueblo, queremos perseverar, queremos caminar en tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra tiene cumplimiento, Señor. Oh maravilloso Dios, en tus manos está nuestra familia, en tus manos están nuestros hijos, en tus manos está la iglesia, Señor, y estamos contentos y confiamos plenamente en ti, que esto muy pronto se acabará y que algo grande viene sobre la iglesia. La gloria postrera será mayor que la primera. Creo que los negocios, Señor, las empresas de tus hijos volverán, Señor, a florecer. Creemos, bendito Dios soberano, que tú nos bendices en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias te damos por este tiempo de tener a nuestros hijos, Señor, las 24 horas del día con nosotros. Gracias, Señor, nos gozamos al verlos, Señor, que son responsables y que están preparándose, Señor. Bendigo también a los docentes, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Gracias porque ellos les transmiten el conocimiento a nuestros hijos, Señor. Cuida, Padre querido, a nuestra nación. Cuida, bendito Dios, a todos los médicos, Señor. Todos los trabajadores de la salud. Cuídalos, bendito Dios, guárdalos, protégelos. Y aquellas personas que están infectados con este virus, Padre querido, te pedimos que los levantes. Te pedimos, Dios mío, que pongas tu mano poderosa, porque para ti no hay nada imposible. Señor, en tus manos están la Policía Nacional, Señor. Cuida, porque ellos tienen familia, Señor. Son padres, son madres, Señor, y tienen hijos, Padre querido. Guarda sus familias, cuídalos, Señor, que tú seas siempre bajo tu protección maravillosa, dándoles cada día la fortaleza, la paciencia y la valentía, bendito Rey eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos está la iglesia aquí en Tulcán, Centro de Adoración Cristiana, Señor. Gracias, Señor, por ese corazón dadivoso, Señor. Gracias porque es una iglesia que le gusta compartir, Señor, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, pero creemos, Señor, que tú eres bueno y que tú estás guiando este rebaño, Señor, Padre querido, con tu misericordia. La gloria para ti, Señor, y creemos que en esta noche y el día de mañana, Señor, estaremos bajo tu amparo, bajo tu sombra. La gloria solo para ti. Amén y amén. Querida iglesia, un abrazo muy fraternal. A todos les queremos mucho y adelante con Cristo, que Dios nos llevará siempre en victoria. Y sonría, por favor, que Cristo nos ama.